Estas 6 tipos de té que acabamos de ver cómo se producen son representados en esta sesión del curso de introducción por el té verde Pinhead Gunpowder, cuyo nombre está en inglés y viene de la forma de pequeñas pelotitas que tienen las hojas enrolladas y que asemejan a la antigua pólvora. Por eso se llama, traducido literalmente, pólvora cabeza de alfiler. Este es uno de los tés más comunes que existen en China. Es horneado para el proceso de secado. Se enrolla para facilitar el almacenaje y el transporte. Y como ustedes pueden apreciar, es de un color relativamente intenso para ser un té verde, pero con unas pequeñas hojitas cuyo sabor a algunas personas les recuerdan al mate. A continuación, también sin oxidación, esto es, tés que no fueron oxidados, está el té amarillo, que se distingue del verde y de hecho fue inventado hacia el año 1000 aproximadamente como una alternativa al efecto que causaba el consumo de té verde en el estómago de los comensales. En general lo que sucedía era que causaba una sensación de vacío y eso se debía fundamentalmente, y se debe también, hay mucha gente que no es tolerante al té verde, a la alta concentración de catequinas. Esas catequinas, que son el tipo de antioxidante específico que tiene el té verde, todos los tés tienen antioxidantes, pueden ser transformadas en otros componentes químicos a través de un proceso que en el caso del té amarillo se conoce como sofocación. Las hojas, después de haber sido detenida la oxidación, que es el proceso crítico para tener un té verde, son cubiertas en pilas por paños o hojas de papel que favorecen una transformación química de esas catequinas que son muy intensas para algunas personas, transformándolas en algunos otros componentes entre los cuales están los aminoácidos que hacen mucho más digerible el té para las personas. A continuación está el té blanco, Paimután, que significa literalmente peonía blanca, porque como ustedes ya pueden ver, tienen unos pequeños pelitos que son de color blanco y que es el origen del concepto picoe o pico, que es una de las graduaciones de calidad más comunes en Occidente. El té blanco, que ya tiene un cierto nivel de oxidación que oscila entre el 5 y el 15%, dependiendo del método de secado. Si se seca, por ejemplo, con corrientes de aire caliente, la oxidación es más baja porque es más rápido el proceso de detención de la oxidación, pero si se seca al sol, como se hacía tradicionalmente, puede llegar a tener hasta un 15% de oxidación aproximadamente, y eso empieza a configurar una transformación de las catequinas, que son las que están presentes en el té verde y que por el proceso de oxidación se empiezan a transformar en otros productos que son los presentes específicamente en los tés negros, pero aquí en el caso del té blanco está en menor proporción. Son las tearrugibinas y las teaflavinas. Las tearrugibinas y las teaflavinas son aquellos componentes antioxidantes con los cuales los occidentales estamos más familiarizados porque forman parte fundamental de la composición química del té negro. El paimután es más floral que el té amarillo, pero también es más dulce. A continuación está un representante muy famoso de los tés oolong. Los tés oolong son una familia muy amplia porque todos los tés oolong son necesariamente hechos bajo forma artesanal. No hay manera de producir industrialmente el té oolong como sí es posible, por ejemplo, producir industrialmente el té verde o el té negro. El té oolong es un té de mediana oxidación
Es una oxidación que está mucho más avanzada que la que tiene el té blanco. En este caso estamos hablando aproximadamente de un 40%, y ese nivel de oxidación hace que ya estén muy equilibradas las catequinas que uno puede encontrar en el té verde con las tearrugibinas y las teaflavinas que están presentes en el té negro. A continuación tenemos el famoso té negro, que es fuente de confusiones porque en China se le llama té rojo, Hongcha. Sin embargo, fue popularizado en Occidente por los comerciantes ingleses como té negro, y nosotros lo conocemos como té negro. Es el té que está completamente oxidado de todos los tés que están disponibles. Si en una punta tenemos el té verde que tiene 0% de oxidación, el té negro solo puede ser un té negro si es que la oxidación que ha alcanzado su hoja es del 100%. En el caso del Ceylon Kenilworth, estamos hablando de un té que viene de una pequeña isla que está a los pies de la India en el mapa y que es uno de los más famosos exportadores de té del planeta. Los tés de Ceilán son realmente un milagro, en cierto sentido, porque solo pudieron ser cultivados en esa isla una vez que se destruyeron las plantaciones de cafetales. Los cafetales a mediados del siglo XIX en Ceilón, Sri Lanka, actualmente Sri Lanka, fueron devastados por un hongo, de la misma manera que se habían dañado, la filoxera había dañado a las plantaciones de uva en Francia. Y finalmente tenemos el té oscuro, que a pesar de que se ve muy rojo y un color muy profundo, en realidad es igual que el té verde, un té sin oxidación, y que al contrario de todos los otros té, no se clasifica por su nivel de oxidación, sino que tiene su propio carácter e identidad por un proceso de fermentación que opera un cambio químico muy profundo en las hojas, producidos por una simbiosis de bacterias y hongos. Son colonias que comparten el té como materia prima y transforman completamente el sabor, el color, el aroma, la duración, la textura del té. Los tés oscuros, a pesar de ser muy intensos en aroma, ya ese con un aroma muy marino a gusto de la gente, son realmente unos tés muy dulces, carentes completamente de astringencia, y además son muy amables con el sistema digestivo. Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, con el té verde o con el té negro, que en algunos organismos resulta muy impactante, el puer y en general los tés oscuros son tés de muy fácil digestión y que apoyan mucho el proceso de aprovechamiento de las comidas. Una última distinción que quiero hacer antes de que probemos estos tés que hemos preparado para esta sesión es el varietal del cual viene cada uno de estos tipos de té. Los 4 primeros, que son chinos, son tés que son representantes de la variante genética llamada Camellia sinensis sinensis. Y los otros 2 tés, el negro de Ceilán y el puer de China, son elaborados con el varietal Camellia sinensis asámica, que tiene otro carácter, otras características y que se adapta mejor a los climas tropicales. La Camellia sinensis sinensis es una planta que tolera muy bien el frío y la altura, y por tolerar bien el frío y la altura da como resultado unas hojas que son realmente exquisitas. En cambio, la Camellia sinensis asámica se adapta mejor en climas tropicales y eso hace que sea muy productiva, pero al mismo tiempo muy intensa en sabor, con mucho cuerpo y muy amargo cuando no es de muy buena calidad.